Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Hoy queremos agradecer a Dios por el permitirnos estar aquí, porque Él ha sido nuestro refugio. Podemos decir que estamos aquí gracias a Él, gracias a su misericordia que ha tenido hacia nosotros, aunque no la merezcamos, porque sabemos que somos faltos delante de Él, pero necesitamos acercarnos a Él, refugiarnos en Él, y solamente así podemos estar seguros. Gracias damos a nuestro Dios porque un día más nos presta de vida, y queremos alabar y bendecir al Señor con un canto muy hermoso que habla acerca del refugio precisamente. Pero antes quiero leer el Salmo 59, 16 y 17, que dice así: pero yo cantaré de tu amor y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Así es, Dios es misericordioso. Por eso le alabamos, por eso le glorificamos, y vamos a estar entonando un canto, y después del canto estaré dejando el lugar a la palabra de Dios, esperando que sea de bendición para sus vidas. Amén. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Para mí es un gusto saludarle.
Quiero enviar un saludo a la congregación del Templo de Benecer, aquí en Parral, Chihuahua, a la familia, a todos los amigos que amablemente están sintonizando en esta ocasión para escuchar nuevamente una reflexión de la palabra de Dios. Seguramente usted ha escuchado hablar acerca de Noé, el arca de Noé. Este relato bíblico es uno de los favoritos de muchos niños. A ellos les llama la atención cuando sus maestras les presentan con imágenes, con dibujos o con material didáctico el arca, los animalitos, el agua, Noé, los personajes, y para los niños es una de sus historias favoritas. Y yo quiero preguntarle en esta tarde, ¿usted sabe qué es lo que pasó después del diluvio? El diluvio fue un juicio que Dios hizo contra la humanidad en ese tiempo, donde destruyó a todas las personas debido a su rebeldía, a su pecado que había rebasado la paciencia de Dios. Pero hubo un grupo de personas, para ser más exactos, una familia que se salvó, y fue la familia de Noé. Noé, la esposa, sus 2 hijos y sus nueras, sus 3 hijos y sus 3 nueras entraron al arca y fueron salvos, juntamente con toda la multitud de animales que Dios ordenó que entraran al arca para que fuesen salvos. ¿Sabe usted cuánto tiempo transcurrió desde el momento en que Noé entró al arca y Dios cerró la puerta, porque la Biblia dice que Dios la cerró, hasta el momento en que Noé y su familia salieron del arca? ¿Cuánto tiempo transcurrió para que Noé volviera a salir a tierra seca? Pues la Biblia nos enseña que duró un poco más de un año. ¿Se imagina usted? Cerca de 400 días desde el momento que entra Noé al arca hasta el momento que vuelve a salir junto con su familia y todos los animales. Cerca de 400 días. ¿Qué habríamos hecho nosotros en una situación así? A la fecha tenemos aproximadamente 3 meses, tal vez un poco más o un poco menos, con este tiempo de cuarentena. Y muchas personas desesperadas, muchas personas no encuentran la manera de salir de esta situación. Pero yo quiero que usted piense que Noé estuvo cerca de 400 días, un poco más de un año en el arca junto con su familia, pero gozaron de la protección de Dios. El Señor tuvo cuidado de ellos en medio de todo ese diluvio, esos truenos, ese ambiente tan difícil que había. Dios estuvo con ellos. Y yo quiero que esta tarde usted ponga atención, me preste su atención algunos minutos para hablar acerca de este asunto después del diluvio. Ese es el tema que quiero compartir con usted, después del diluvio. Y la base bíblica está en Génesis capítulo 8, versículo 15 al 19. El relato más completo está desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10. Pero Génesis 8:15 nos dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil, y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca después del diluvio. ¿Qué es lo que pasó después del diluvio? En primer lugar, después del diluvio, Noé obedeció nuevamente la voz de Dios. Antes del diluvio, Dios le dijo a Noé que construyera esa arca donde iban a ser salvos todos los que atendieran a la voz de Dios, y que finalmente nada más fue Noé y su familia y los animales que Dios ordenó. Desde ese momento Noé obedeció, fue obediente, escuchó la voz de Dios, sabía quién era Dios,
tenía comunión con Dios y por eso es que le obedeció. Noé era un hombre reverente, era un hombre respetuoso de Dios, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que adoraba a Dios. Por eso cuando Noé escucha la voz de Dios, él obedece. Y aquí vemos nuevamente que pasados esos cerca de 400 días, Dios nos deja registrado ahí en la escritura sagrada que le habló a Noé. Génesis 8:15. Entonces habló Dios a Noé. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Qué importante es obedecer la voz de Dios. Pero ¿cómo vamos a escuchar y a obedecer la voz de alguien a quien no conocemos? Obviamente, para escuchar y obedecer la voz de Dios, debemos de tener comunión con Dios. Tenemos que conocerla. Es necesario que pasemos tiempo cerca de Él, en su presencia, en comunión, para saber distinguir cuál es la voz de Dios. Porque en la actualidad, como siempre, a veces escuchamos diferentes voces. Podemos escuchar la voz del ser humano que con su sabiduría, con su conocimiento, con su experiencia puede darnos un consejo, puede darnos una palabra, pero también por sobre esa voz está la voz de Dios, porque Dios no se equivoca, Dios es perfecto, Dios tiene todo el conocimiento y quiere lo mejor para nosotros. Por eso es importante este pasaje que dice: habló Dios a Noé. Noé escuchó, atendió y obedeció la voz de Dios. Eso es algo que encontramos de lo que pasó después del diluvio. Pero hay algo que también llama la atención en este pasaje, el versículo 15, el versículo 16, donde Dios le dice: sal del arca, tú y tu familia, salgan del arca. Es el momento. No fue antes, no fue cuando Noé quiso, no nos dice la Biblia que Noé hubiese estado desesperado. Noé esperó pacientemente. Entonces aquí encontramos que cuando Noé escucha la voz de Dios, atiende, obedece, pero también vemos que Noé durante ese tiempo esperó pacientemente. No se desesperó, no se deprimió, no se le alteraron los nervios, no hubo necesidad de tomar medicamento, sino que Noé pacientemente esperó. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Eso es muy importante para nosotros, que nosotros aprendamos a confiar en Dios. ¿Cómo vamos a confiar en Dios? Pues obviamente tenemos que conocerlo previamente, amarlo, obedecerlo, y sabemos que todo lo que haga Dios será para nuestro bien. Esperó pacientemente. Hizo lo que también en su momento el salmista realizó, o el salmista también esperó. Dice en el Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, ahí está. La paciencia en medio del diluvio, la paciencia en medio de la prueba, la paciencia en medio de la cuarentena, la paciencia en medio de las circunstancias difíciles es indispensable para nosotros. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es que cuando escuchamos muchas voces, cuando hacemos caso a todas las noticias que se vierten por los medios de comunicación, es difícil tener paz, es difícil ser pacientes, es difícil escuchar la voz de Dios. Parece que entre muchas voces, entre la multitud de voces y de consejeros, a veces se ahoga la voz de Dios, a veces ya no se percibe la voz del Espíritu de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar pacientes, confiados, tranquilos y esperando en el Señor. Noé obedeció a la voz de Dios, y encontramos entonces, por el contexto bíblico, que a Dios le agrada que le obedezcamos. Dios está contento cuando usted le obedece. Yo quiero preguntarle: ¿estamos obedeciendo a Dios en este tiempo? En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de crisis, ¿estamos confiando en Dios y le estamos obedeciendo? Pues déjeme platicarle que en el primer libro de Samuel, el capítulo 15 y versículo 22,
encontramos el registro de otro hombre que también honró a Dios, pero también encontramos la contraparte, un hombre que deshonró a Dios. Dice así la escritura: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Samuel estaba hablando con el rey Saúl. Dios le había ordenado al rey Saúl, como era tiempo de guerra, que destruyera al enemigo, que no dejara rastro de ellos ni de las posesiones de ese ejército enemigo. Pero Samuel escuchó, antes de escuchar la voz de Dios, escuchó la voz del pueblo. Antes de obedecer el consejo de la voz de Dios, porque Dios ya le había hablado, Saúl prefirió escuchar la voz del pueblo. Y esto provocó el desagrado de Dios. Por eso Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos, o sea, en los sacrificios y en las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. A Dios le agradaban los sacrificios, pero a Dios, por sobre todos los sacrificios, por sobre todas nuestras obras, a Dios le agrada que obedezcamos a su voz. Y es lo que hizo Noé. Noé obedeció la voz de Dios. Lo hizo antes del diluvio, lo hizo durante el diluvio y lo hizo después del diluvio. Eso es lo que estamos viendo en esta tarde. Después del diluvio. ¿Qué ocurrió después del diluvio? Noé escuchó la voz de Dios y lo obedeció, porque lo conocía, porque lo amaba, porque sabía quién era Dios. Su confianza estaba puesta en el Señor. Había escuchado muchas voces. La generación de personas en el tiempo de Noé se burlaron de él, lo menospreciaron, porque nunca había llovido. En ese tiempo no había lluvias, no caía lluvia del cielo. La Biblia dice que salía como un rocío de la tierra, y es la manera en que las plantas recibían los nutrientes del agua. Lo tildaban de loco a Noé cuando él empezó a construir el arca, pero Noé estaba obedeciendo a Dios. Obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Obedecer a Dios es mejor que cualquiera de nuestras buenas obras que nosotros consideremos como buenas obras, que en realidad no somos buenos, sino que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Entonces, esperar en Dios, conocer a Dios, tener comunión con Dios y obedecer a Dios será siempre lo mejor que usted y yo hagamos. ¿Quiere usted saber qué es lo que Dios dice para usted? ¿Quiere conocer la voluntad de Dios para usted? Porque puede decir: bueno, pues yo no sé cómo voy a obedecer a Dios, yo no escucho la voz de Dios, yo no conozco cómo es la voz de Dios. Fácil. Ahí está en la palabra de Dios. Ahí está en las Sagradas Escrituras. Es la Biblia la voz de Dios. Es la Biblia el mensaje de Dios. Es la Biblia la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia, entonces comience a leerla. Si nunca la ha leído, empiece a leer el Evangelio de Juan. Le recomiendo empiece a leer el Evangelio de Juan. Usted dice: bueno, yo no tengo una Biblia. Contáctese conmigo, yo le regalo una. Que lea la Biblia, lea la palabra del Señor. Le va a traer vida, le va a producir gozo, le va a producir paz, y va a conocer al Dios que le creó. Bendito sea el Señor. Y entonces va a poder obedecerlo. Eso es algo de lo que pasó después del diluvio respecto a Noé. Noé y su familia obedecieron a la voz de Dios. Algo más que pasó después del diluvio. Noé y su familia, cuando salieron del arca, lo primero que hicieron fue construir un altar para Dios. Un altar donde ofrecieron sacrificio a Dios. Génesis capítulo 8 versículo 20 es la cita bíblica que nos muestra esta realidad. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Bendito sea el Señor. Y si usted lee la Biblia, este relato, dice la Escritura que a Dios le agradó
y después de eso hizo un pacto con Noé y con la humanidad. Muy bien, entonces cuando sale Noé del arca, lo primero que hacen es construir un altar para Jehová. Esto nos muestra que Noé y su familia estaban agradecidos con Dios. Oiga, ¿y cómo no estar contentos con Dios? Si los sostuvo con vida, los mantuvo con vida en medio del diluvio, en medio de la crisis, en medio del peligro. Toda esa generación de personas, miles y miles y miles de personas murieron. Pero a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras y a toda la multitud de animalitos que estaban en el arca, Dios los preservó. Por eso ellos estaban agradecidos con Dios. Por eso ellos, cuando salieron del arca, lo primero que hacen es edificar un altar en muestra de gratitud para con Dios. Estaban preparando el momento y el medio, el recurso para agradecer a Dios, para exaltar a Dios, para honrar su nombre y para decirle que estaban contentos con Él por preservarles la vida durante casi 400 días que estuvieron en el arca. Ese es el Dios que merece toda obediencia, toda honra y toda alabanza. El Dios que preserva a sus hijos, el Dios que protege a sus hijos, el Dios que suple las necesidades de sus hijos, el Dios que guarda a sus hijos en medio de las adversidades. Ese es el Dios que le estoy predicando esta tarde y que usted debe de conocer, debe de escuchar su voz y debe de obedecer a su voz. Pero también, como Noé, debe de presentarse ante Dios para agradecerle. Es maravilloso el Señor, bendito sea su nombre. ¿Sabe usted que así como Dios tuvo recursos para sustentar a Noé durante más de un año y a toda la cantidad de animalitos ahí dentro del arca, y que después tuvo el poder para sacarlos nuevamente a tierra firme, es el mismo Dios que sustentó durante 40 años en el desierto a su nación de Israel? ¿Se imagina usted un transitar de cerca de 2 millones de personas, si no es que más? Toda una ciudad caminando por el desierto. Allá van los hombres, las mujeres, allá van los niños, ahí van los abuelitos, ahí va la familia. Ahí van en el desierto, donde no hay supermercados, donde no hay tiendas, donde no hay productos para comprar comida. ¿Y cómo son sustentados durante 40 años en el desierto? ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios, alabado sea su nombre. Solamente el dueño del oro y de la plata. Solamente el Dios que nos ha creado. El Dios que ve por su pueblo de día y de noche. Solamente Él tiene los recursos suficientes y abundantes para proveer a sus hijos e hijas. Lo hizo en el desierto. Les proveyó agua de la roca. Oiga, esto suena increíble, es un milagro. Que Dios permitiera que de la roca fluyera agua para saciar la sed de su pueblo de Israel. Y estamos hablando, como le mencionaba, una ciudad entera, 2 millones o más de 2 millones de personas. Para satisfacer las necesidades de esas personas, solamente una intervención divina, solamente el poder de Dios, solamente la provisión del Señor, solamente el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es capaz de hacer algo así. Y lo hizo, les dio agua de la roca. Querían comer carne y trajo codornices por montones. Hasta que saciaran su hambre de comer carne, les proveyó codornices en el desierto. Es más, del cielo envió alimento. Hay muchos que dicen: ¿a poco del cielo te va a caer la comida? Bueno, pues en el sentido tal vez que lo dicen es con ironía o con algún otro sentido, pero lo cierto es que Dios es capaz de enviar recursos desde el cielo. Él es el dueño en el cielo. Por eso la Escritura nos dice en el Padre Nuestro que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Él es Señor en el cielo, es Señor en la tierra, es Señor en los mares. Él es el Señor porque Él nos creó. Entonces Él fue capaz de enviar el maná desde el cielo. Hay algo sorprendente que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Usted lo puede leer ahí en el libro de Éxodo. La Biblia dice
que la ropa de toda esa cantidad de miles y miles de personas no envejeció. Solamente Dios puede hacer algo así. ¿Cuánto tiempo le dura su ropa? ¿Un año, 2 años, 3 años? No sé. Se va desgastando con el paso del tiempo y con las lavadas. Se va desgastando la ropa. Es más, dicen que en la actualidad hay algunas tiendas que ya la ropa las fabrican para que no duren mucho tiempo, para que sean casi desechables. Bueno, pues Dios preservó aún la ropa de los israelitas en el desierto durante 40 años. Alabado sea el Señor. Es maravilloso Dios, es poderoso Dios, y todavía los protegió de la inclemencia del clima en la noche con una columna de fuego, y en el día, en el calor abrasador, cuando tenían que transitar por el desierto, Dios proveyó de nube para que les diera sombra. Dios es maravilloso. Por eso tenemos que agradecerle a Dios. ¿Cuánto tiempo le ha sustentado a usted? A lo mejor no le han dado su salario completo, o tal vez hasta perdió su empleo. Pero yo estoy seguro que en su mesa no ha faltado el alimento, que en su casa no ha faltado el alimento. Los que confiamos en el Señor podemos dar testimonio de que esto es así, es una realidad. ¿Cómo le hacemos? No es que nosotros le hagamos de alguna manera, es Dios quien nos sustenta. Bendito sea su nombre. Por eso debemos de agradecerle a Dios. Es lo que hizo Noé y su familia cuando salieron del arca. Levantaron un altar en gratitud al Señor y le ofrecieron holocaustos. Ellos estaban agradecidos también porque Dios les estaba dando la oportunidad de un nuevo comienzo. Note usted, un nuevo comienzo. Después de estar todo ese tiempo en el arca, Dios les ordena que salgan y presenta ante ellos un nuevo panorama, un nuevo estilo de vida, un nuevo comienzo. Dice Génesis 8:17: todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. Ahí tenemos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un nuevo estilo de vida. Así es Dios. Dios nos da oportunidades. Dios nos da nuevos comienzos. Tal vez después de esta pandemia se menciona mucho de que no van a ser las cosas jamás como estaban antes. Todo se maneja con nueva modalidad o un nombre por el estilo. Si vamos con Dios, estamos seguros. Si Dios está con nosotros, no debemos de tener miedo. Si Dios está de nuestra parte, seamos agradecidos y podemos decir, como dijo Samuel: hasta aquí me ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó el Señor. Han pasado muchas circunstancias, hemos enfrentado muchos problemas, pero seguimos de pie, seguimos confiando en Dios, seguimos firmes en Jesucristo, seguimos con la esperanza de que un día le veremos, y mientras estamos aquí en la tierra seguimos confiando en Dios porque Él es la roca de nuestra salvación. Alabado sea su nombre. Así es que si Dios nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Vea usted, Noé, ante la perspectiva de un nuevo comienzo, lo primero que hace es adorar a Dios, poner un altar a Dios, ofrecer sacrificios y agradecerle al Señor. Así inicia su nueva vida Noé, su nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Así lo inicia Noé, adorando a Dios, presentando altar ante Dios. Así debemos de hacer usted y yo, porque lo que sigue es que Noé y su familia edificaron ese altar, y esto nos muestra, aparte de la gratitud que había en el corazón de la familia de Noé, nos muestra que la adoración a Dios era una parte esencial en su vida familiar. Voy a repetirlo porque esto es muy importante. La adoración a Dios era una parte vital, primaria, esencial en la familia de Noé.
Ellos estaban agradecidos y ellos sabían a quién adorar. Había gratitud en su corazón y esa era una parte sumamente importante en la familia de Noé, y lo debe de ser en su familia y en la mía también. En su familia y en la mía también debe de haber adoración a Dios. Tenemos que reconocer al Señor como nuestro proveedor, como nuestro salvador, como el que murió por nuestros pecados, el que pagó el precio por nuestra salvación. Nosotros debemos de reconocer y exaltar el nombre del Señor Jesucristo, porque Él murió en una cruz, Él pagó por nuestros pecados, entregó su vida, su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. Él es el que nos provee, Él es el que nos sacia de bienes, Él es el que nos rodea de misericordias, y en su bondad dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Bendito sea su nombre. Noé y su familia edificaron un altar, y con esto, les repito, lo hicieron porque había gratitud en su corazón, pero porque en ellos, en su ambiente familiar, era esencial, era sumamente importante adorar a Dios. Eso es lo que representa el altar: adoración a Dios, reconocimiento ante Dios, pedir perdón al Señor, una vida de servicio delante de Dios, momentos de comunión con Dios. Todo eso y más es lo que representa un altar. Usted y yo debemos de hacer altar de oración, debemos de hacer un altar de adoración. Es más, que nuestra vida sea presentada como un sacrificio vivo, según escribe el apóstol Pablo a los romanos, ahí en el capítulo 12, que nosotros presentemos nuestros cuerpos, nuestra vida, como un sacrificio vivo para Dios. Yo le preguntaría, ¿qué tan agradecido o agradecida está usted con Dios? ¿Cree usted que hay motivos para agradecer a Dios? Usted piénselo. Si tiene motivos para agradecer a Dios, no se detenga y hágalo. Agradezca a Dios. ¿Cómo le está demostrando su gratitud a Dios? Si tiene vida, si tengo vida, es por la gracia de Dios. Si hay alimento en nuestra casa, es por la gracia de Dios. Si hay esperanza en nuestro corazón, es por la gracia de Dios. Si podemos creer en Jesucristo, es por la gracia de Dios. Si tenemos la oportunidad de leer la palabra del Señor, la Biblia, y gozarnos con esa escritura y entender esa escritura, es por la gracia de Dios. Todo es por gracia. Como iglesia, estamos muy cerca de un nuevo comienzo. ¿Cómo va a volver usted a la iglesia? ¿Con qué actitud? ¿Con una actitud indiferente o con una actitud como Noé, que cuando salió del arca agradeció a Dios, hizo un altar y adoró al Señor? Esa debe de ser su actitud y la mía. Si Dios nos permite un nuevo comienzo en los templos, tenemos que acudir con esa actitud de ser unos verdaderos adoradores del Señor y ser agradecidos con Él. Pero como familia tenemos un reto también. Todos tenemos ese reto. El reto de ser unos adoradores genuinos. Aunque en su familia alguien no quiera o la mayoría no quiera, usted sea un adorador. Usted adore al Señor. Usted haga un altar de oración. Usted preséntese ante el Señor y adórele y agradézcale, porque Él es bueno. Eso es algo de lo que pasó después del diluvio. Ese fue el tema de esta tarde. Después del diluvio, Noé y su familia obedecieron la voz de Dios. Noé y su familia edificaron un altar para Dios. ¿Usted sabe distinguir cuál es la voz de Dios entre todas las voces que se escuchan? Si no sabe distinguirla, lea la Biblia, haga oración, entréguele su corazón a Cristo y persevere en buscar la presencia de Dios en comunión íntima con Él todos los días. Esperar en Dios y obedecer a su voz es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Y como iglesia, hermanos del Templo de Benecer y de todas las congregaciones que estén mirando, como iglesia tenemos un reto. Si Dios nos permite un nuevo comienzo, tenemos que rendirnos a Dios con todo nuestro corazón.
No sigamos con esas vidas frías o tibias o indiferentes. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Dios nos permite regresar a las iglesias en ese nuevo comienzo, hagámoslo de esa manera. Tenemos ese reto como iglesia y como familia. Yo quiero orar por usted en esta tarde. Permítame unos 2 minutitos para orar. Ore conmigo. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, por el ejemplo que encontramos de tu siervo Noé y su familia. Noé y su esposa, sus hijos y sus nueras son un ejemplo para nosotros en estos días. Ellos agradecieron por los cuidados que tú les brindaste, agradecieron porque los sostuviste con fe, con esperanza y con confianza. Ellos, después de salir del arca, cuando tú les dijiste, lo primero que hicieron, edificaron un altar para agradecerte y para adorarte. Ayúdanos a seguir ese ejemplo. Los hermanos, las hermanas que están batallando o que estamos batallando con el altar de oración, ayúdanos por favor, que podamos tener esos momentos de intimidad, de comunión contigo. Lo necesitamos, lo anhelamos, lo requerimos urgentemente para que las otras voces no perturben nuestra mente y no nos desvíen del camino. Te pido por aquellos que no te conocen, ayúdalos, que se acerquen a ti para que tú los salves y ellos te conozcan y te amen como lo hacemos nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Soy Rigoberto Escobedo, pastor del Templo de Benecer en Parral, Chihuahua. Si usted no tiene una Biblia, contáctese conmigo, mándeme un mensaje o algo y yo quiero regalarle una Biblia para que tenga usted, si es que no tiene, para que tenga una y conozca a Dios. Un gusto saludarle, hasta pronto y que tenga una excelente tarde. Dios le bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú.
pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás. Así eres tú. 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 Milagroso. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso. Así eres tú. Cumples promesas. Luz en tinieblas. Mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así